En 1981, Neil C. Wilson, presidente de la Conferencia General, anuncia que la Iglesia ha adoptado oficialmente la doctrina de la Trinidad, que es ahora el número 2 de las 27 creencias fundamentales de la Iglesia. Declara ante la Iglesia Adventista del Séptimo Día que hay otra organización universal y verdaderamente católica, la Iglesia Adventista del Séptimo Día. La Adventist Review del 30 de julio de 1981 se publica un número especial sobre doctrinas bíblicas. La doctrina de la Trinidad se explica un año después de ser votada como doctrina oficial. Dice: si bien ningún pasaje de las Escrituras declara formalmente la doctrina de la Trinidad, los escritores de la Biblia lo asumen como un hecho y lo mencionan varias veces. Solo por la fe podemos aceptar la existencia de la Trinidad. El concepto de la Trinidad, es decir, la idea de que los tres son uno, no se establece explícitamente, sino que solo se supone. En 1982, la Iglesia Adventista del Séptimo Día firma el documento BEM, Bautismo, Eucaristía y Ministerio. Se están haciendo grandes esfuerzos a fin de quitarle importancia a los grandes pilares de la fe cristiana. No podemos olvidar el congreso que fue convocado en Lima, Perú, en 1981, en el que casi todas las comuniones cristianas del mundo se reunieron, incluyendo un representante de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. La representación de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, sin duda, registró un mínimo histórico en enero de 1982, cuando un representante teológico de la Iglesia Adventista del Séptimo Día firmó lo que hoy se conoce como el documento BEM, también conocido como el Texto de Lima. BEM significa Bautismo, Eucaristía y Ministerio. Este documento del Consejo Mundial de Iglesias es el fundamento central para su determinación de introducir una religión única en todo el planeta. 3 años más tarde, en 1985, un nuevo himnario adventista reemplaza al antiguo himnario de la Iglesia de 1941. Se ha decidido que hay aún más himnos que pueden ser reemplazados o cambiados para ajustarse a las nuevas creencias fundamentales de los años 80. Los términos católicos se usan en los encabezados y en las lecturas de respuesta. En 1986, la doctrina oficial de la Iglesia se establece en el Manual de la Iglesia. Hay un solo Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, una unidad de 3 personas coeternas. Anteriormente, la Iglesia Adventista del Séptimo Día se unió al movimiento BEM, un movimiento uniforme de bautismo, Eucaristía y Ministerio. ¿Cuál fue la respuesta de los Adventistas del Séptimo Día al documento BEM? Respecto a la Eucaristía, encontramos estas sorprendentes palabras. Investigaciones recientes revelan claramente que no existe un consenso entre los eruditos sobre la celebración de la Eucaristía, una celebración central para la Iglesia cristiana. El propósito de este artículo es mostrar principalmente cómo los adventistas del Séptimo Día comprenden la Eucaristía o la Cena del Señor, y señalar la comprensión y la práctica de la Eucaristía entre los adventistas. En ocasiones, los adventistas del Séptimo Día se refieren a la Eucaristía como un sacramento. Conscientes del carácter sagrado de la celebración de la Eucaristía, los adventistas se preparan personalmente, lo que incluye un examen de conciencia. Los adventistas del Séptimo Día practican el lavado de los pies para la celebración de la Eucaristía. 2 años después, en 1888, se publica el libro Seventh Day Adventist Belief, Los Adventistas del Séptimo Día creen, 27 creencias fundamentales, fuertemente trinitario. A continuación, destacamos un tema en particular. La Declaración 16 acerca de la Cena del Señor dice: entre los protestantes, el nombre más común para el servicio de comunión es la Cena del Señor, 1 Corintios 11:20. Otros nombres son la Mesa del Señor, 1 Corintios 10:21, la partición del pan, Hechos 27, Hechos 2:42, y la Eucaristía, que hace referencia al aspecto de acción de gracias y bendición del servicio, Mateo 26:27, 1 Corintios 10:16, 1 Corintios 11:24. La declaración continúa así: la Cena del Señor ha de ser un momento de alegría, no de tristeza. Lo que caracteriza a aquellos quienes pueden participar en el servicio de la comunión es la condición del corazón, un compromiso total con Cristo y fe en su sacrificio, no la membresía en alguna iglesia en particular. En consecuencia, los cristianos creyentes de todas las iglesias pueden participar en la Cena del Señor. Estos dos conceptos son colocados juntos como si fueran iguales, la Cena del Señor y la Eucaristía. Uno es verdadero, el otro es falso. La Eucaristía es una blasfemia contra Dios y difiere tanto de la Cena del Señor como el negro es diferente del blanco. Sin embargo, los autores de este libro advirtieron al lector que cuando se usa el término la Cena del Señor puede significar también la Eucaristía.
Probablemente así sea, aunque es una táctica ecuménica, uniendo dos términos uno al lado del otro, como si fueran iguales, y cuando esto es permitido, siempre prevalece el error. En 1990, el voto de bautismo es revisado para hacerlo decididamente trinitario. La 55ª sesión de la Conferencia General, el 11 de julio de 1990, votó para revisar el manual de la Iglesia, voto bautismal y bautismo, para que se lea como sigue. El primer voto bautismal del manual de la Iglesia de 1986 dice: 1. ¿Cree usted en Dios Padre, en su Hijo Jesucristo y en el Espíritu Santo? En 1990, el primer voto bautismal revisado dice: 1. ¿Cree usted que hay un solo Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, una unidad de tres personas coeternas, cambiando sustancialmente? En 1993, George Knight, profesor y prominente teólogo de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, hace esta sorprendente confesión en la revista Ministry, octubre de 1993. La mayoría de los fundadores del Adventismo del Séptimo Día no podrían unirse a la Iglesia hoy en día si tuvieran que suscribirse a las creencias fundamentales de la denominación. Más específicamente, la mayoría no podría estar de acuerdo con la creencia número 2, que trata de la doctrina de la Trinidad. En realidad, esa mayoría de la que habla George Knight sería extensiva a todos los fundadores y pioneros de la primera Iglesia Adventista del Séptimo Día. Un año más tarde, en 1994, William Johnson, editor de la revista Adventista, escribe: «Las creencias adventistas han cambiado a lo largo de los años bajo el impacto de verdad presente. Lo más sorprendente es la enseñanza sobre Jesucristo, nuestro Salvador y Señor. Mientras que se sostiene la preexistencia de Cristo, la filiación divina de Cristo, tal como la sostiene la Iglesia Mundial oficial hasta la década de 1940, se niega como una falsa doctrina, como dice Johnson». En 1995, en la sesión mundial de la Conferencia General en Utrecht, Países Bajos, la bandera del Vaticano es llevada a través de la sala de reuniones de una manera singular en medio de una inusualmente fuerte ovación. El Papa y yo descendemos del mismo Padre, lo que nos hace hermanos que no deben ir por ahí atacándose personalmente. Las diferencias, por muy legítimas que sean, no justifican la alienación de un miembro de la familia. Después de todo, el Papa y yo somos hermanos. Al año siguiente, en 1996, Merlin Bort escribe: «Durante los años de 1930 continuaron las declaraciones que enseñaban la vieja visión. Esto cambió en gran medida durante la década de 1940. El cuarto trimestre de 1936 de la lección trimestral de escuela sabática fue preparada por T. M. French. French concluyó respecto a la preexistencia de Cristo con estas palabras: «Por lo tanto, no era parte de la creación, sino que fue engendrado del Padre, en los días de la eternidad, y era en verdad Dios mismo». Parece que French mezclaba la referencia de las creencias fundamentales de Wilcox a Cristo como en verdad Dios con la vieja visión de un Cristo engendrado. Así, la creencia en un Cristo engendrado se ha convertido en el viejo punto de vista, mientras que un Cristo no engendrado es ahora la nueva doctrina oficialmente aceptada. En 1997, el logo de la Iglesia Adventista del Séptimo Día cambia de los tres ángeles a la llama y la cruz, convirtiéndose en amigable con los católicos. La cruz se muestra invertida y parte en la Biblia en dos. Las llamas de 3 brazos cada una forman el número 6, 3 veces 6, 666. 2 años más tarde, en 1999, B. T. Rice, pastor de la Iglesia Adventista del Séptimo Día de San Luis, Northshire, se dirige al Papa en una misa vaticana celebrada localmente como «Papa, su santidad, su histórica visita a San Luis». Esto ocurrió en el servicio de vísperas celebrado en la Catedral Basílica de San Luis. Al mismo tiempo, voluntarios de un pequeño ministerio repartió 100.000 folletos con el título «María está viva o muerta». En un mensaje posterior de la Conferencia General al Papa de Roma declararon pidiendo perdón por su indolencia. Ya en el siglo XXI, en el año 2000, se celebra un encuentro ecuménico, la Reunión de Líderes de Iglesias de los Estados Unidos, una reunión anual de jefes de iglesias cristianas de todo el país. Ha elegido al adventista del Séptimo Día, Dr. Bert B. Peach, como vicepresidente del comité de dirección del grupo. Más de 30 líderes de iglesias participaron en las reuniones del 23 al 25 de febrero, incluidos los líderes de la Iglesia Evangélica Luterana en América, la Iglesia Presbiteriana de Estados Unidos, la Iglesia Unida de Cristo y las Iglesias Bautistas Americanas en los Estados Unidos. A la vez, la Iglesia Adventista del Séptimo Día firma en Varsovia, Polonia, un acuerdo mutuo de no agresión con la Iglesia Católica. Este pacto implica que la Iglesia Católica ya no puede oficialmente llamar nuevo movimiento o secta a la Iglesia Adventista, y que la Iglesia Adventista ya no puede llamar Gran Ramera, la Bestia o el Anticristo a la Iglesia Católica.
La primera parte de la carta firmada reconoce que las relaciones entre católicos y adventistas no han sido las mejores en el pasado. Sin embargo, ambos lados, católicos y adventistas, afirman una necesidad de cultivar el respeto el uno para el otro y aprender a entenderse el uno al otro. El diálogo fue conducido sobre la base de la colaboración mutua, el cuidado para mantener una plena identidad de ambos lados, así como su autonomía e independencia, en el espíritu de respeto mutuo y el amor cristiano, y en reconocimiento a los ideales de tolerancia y de libertad religiosa. La declaración sigue: muchos de nosotros podemos recordar cómo nos han etiquetado por nombres diferentes. Nosotros hemos sido malinterpretados y a menudo ridiculizados. Como adventistas del séptimo día, procuramos tomar un acercamiento positivo a otra fe. Hemos declarado esto públicamente y este documento afirma nuestra actitud. En declaraciones posteriores, Zacarías Liko, que durante muchos años fue responsable de los asuntos públicos de Polonia de la Iglesia Adventista, dijo: nuestra Iglesia es consciente de que ese diálogo no puede ser un diálogo de compromiso, pero uno de espíritu de cooperación y el entendimiento común. Luego siguió: no estamos haciendo nada diferente, salvo lo que los pioneros de nuestra Iglesia han apoyado y defendido. Siempre es mejor participar en una conversación respetuosa que en una confrontación que a menudo impide lograr los cambios deseados. En 2002, el Papa invita a amigos cercanos a Asís. La Conferencia General se encuentra en la lista de los invitados a la reunión con el pontífice. Como consecuencia, la conferencia aplaude al papado. Cuando el protestantismo extienda la mano a través del abismo para asir la mano del poder romano, cuando se incline por encima del abismo para darse la mano con el espiritismo, cuando, bajo la influencia de esta triple unión, nuestro país repudie todo principio de su constitución como gobierno protestante y republicano y haga provisión para la propagación de las mentiras y seducciones papales, entonces sabremos que ha llegado el tiempo en que se verá la asombrosa obra de Satanás y que el fin está cerca. Al año siguiente, en 2003, John Grass, director de Asuntos Públicos y Libertad Religiosa de la Conferencia General desde 1995, es elegido secretario general de la Conferencia Anual de Secretarios de las Comuniones Cristianas Mundiales, Christian World Communions, sustituyendo a Bert Beveridge. John Grass ocupará este cargo hasta 2014. Años antes, John Grass había escrito en la revista adventista Adventus de 1995 un artículo titulado Los europeos del futuro, en el que dice: Daniel prevé el surgimiento de un nuevo imperio mundial, que será más fuerte y duradero que todos los anteriores. Así que, por supuesto, Europa se unirá de nuevo, aunque por intervención divina. Pero, ¿qué tipo de gobierno será el que unirá a todos los pueblos de Europa y del mundo? ¿Quién lo va a presidir? En el mismo artículo, bajo el subtítulo Un estilo de gobierno radicalmente nuevo, se da la respuesta a dicha pregunta. Jesucristo y su reino es la solución que proporcionará la definitiva unión y concordia de toda la humanidad. El artículo sigue: animo a los jóvenes a que piensen en europeo, uniendo sus fuerzas con las de los vecinos. Las enseñanzas de Jesucristo están conduciendo a sus seguidores sinceros de todas las nacionalidades a formar un único pueblo que está trabajando en pro de este nuevo orden mundial que pronto va a triunfar. Ese mismo año, Questions on Doctrine es republicado y difundido por la Universidad de Andrews, difundiendo la naturaleza humana de Cristo no caída y la Trinidad. En 2005, el Foro Cristiano Mundial se reúne en Lusaka, Zambia. Se reúnen alrededor de 70 líderes de iglesias de todas partes de África, incluyendo bautistas, anglicanos, pentecostales, católicos romanos, ortodoxos, adventistas del séptimo día, iglesias luteranas y el Consejo Cristiano de toda África. Ese mismo año, el voto bautismal se revisa al credo de la Trinidad para leerlo. ¿Aceptas las enseñanzas de la Biblia como se expresan en la Declaración de Creencias Fundamentales de la Iglesia Adventista del Séptimo Día y te comprometes a vivir tu vida por la gracia de Dios en armonía con estas enseñanzas? Por primera vez en la historia adventista, la Iglesia ha basado su membresía en un credo. La profeta nos había dicho 95 años antes: la Biblia y solo la Biblia será nuestro credo. En 2008, en contraste con la lección de la Escuela Sabática de 1936, la lección del segundo trimestre de 2008 enseña que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo no son realmente un Padre o un Hijo o un Espíritu Santo, sino que son tres seres divinos que solo juegan un papel en estas partes. He aquí una cita de la lección. Pero imagina una situación en la que el ser que hemos llegado a conocer como Dios Padre vino a morir por nosotros, y el que hemos llegado a conocer como Jesús se quedó atrás en el cielo. Estamos hablando en términos humanos para hacer un punto. Nada habría cambiado, excepto que habríamos llamado a cada uno por el nombre que ahora usamos por el otro. Eso es lo que significa la igualdad en la deidad.
Ellen White había escrito: en todo el universo únicamente existía uno que podía satisfacer sus exigencias en lugar del hombre. Puesto que la ley divina es tan sagrada como el mismo Dios, solamente uno igual a Dios podría expiar su transgresión. Ninguno, sino Cristo, podía salvar al hombre de la maldición de la ley y colocarlo otra vez en armonía con el cielo. Cristo cargaría con la culpa y la vergüenza del pecado, que era algo tan abominable a los ojos de Dios que iba a separar al Padre y a su Hijo. Cristo descendería a la profundidad de la desgracia para rescatar a la raza caída. Como dijo J.N. Andrews, esta doctrina de la Trinidad destruye la personalidad de Dios y de su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. 4 años más tarde, en 2012, la base de datos de White State es hackeada por una parte anónima conocida como SDA Anonymous. Su preocupación es el acceso público a todos los documentos de Ellen White, y que han sido restringidos y es de dominio público en este momento como deberían pertenecer al pueblo. El significado y el contexto de sus escritos se ve obstaculizado por no poder ver todo en su totalidad. El hacker está presionando por un acceso completamente digitalizado a cualquiera que lo desee, no solo a un puñado de privilegiados. El White State intenta demandar por daños y perjuicios. El hacker amenaza con publicar todos los escritos de la hermana White. Su petición es que el White State lo haga para salvar su reputación. En 2014, Ganon Diop, director de Asuntos Públicos y Libertad Religiosa de la Conferencia General desde 2011, es elegido como nuevo secretario general en la Conferencia Anual de Secretarios de las Comuniones Cristianas Mundiales, Christian World Communions. Al año siguiente, en 2015, se revisó la creencia fundamental número 18, relativa al don de la profecía. La autoridad de Ellen White está disminuida. Se eliminan las frases como mensajera del Señor y una continua fuente autorizada de verdad. Arthur Steele diría más tarde: los cambios sugeridos buscan evitar dar la impresión de que Ellen White y la Biblia son fuentes equivalentes de verdad. Cuando Ellen White escribió: no he tenido ninguna pretensión, solo que se me ha instruido que soy la mensajera del Señor, que Él me llamó a mi juventud para ser su mensajera, para recibir su palabra y para dar un mensaje claro y decidido en el nombre del Señor Jesús. A principios de mi juventud me preguntaron varias veces: ¿eres una profeta? Siempre he respondido: soy la mensajera del Señor. Sé que muchos me han llamado profeta, pero no he reclamado este título. Mi Salvador declaró que yo soy su mensajera. En mi temprana juventud se me preguntó varias veces: ¿es usted profetisa? Siempre he respondido: soy la mensajera del Señor. Sé que muchos me han llamado profetisa, pero no he pretendido ese título. Mi Salvador me declaró que era su mensajera. Tu obra, me indicó, es llevar mi palabra. En la sesión de la Conferencia General en San Antonio, Texas, se rechaza una moción que permitiría a cada división de la Iglesia Adventista del Séptimo Día decidir por sí misma si ordena mujeres para el ministerio. Ninguna de las 13 divisiones mundiales de la Iglesia ordena pastoras. Sin embargo, 3 uniones comienzan a ordenar mujeres antes de la votación, y otras 2 uniones decidieron dejar de ordenar pastores hombres como muestra de la solidaridad con las mujeres después de la votación. También el movimiento LGBT empieza a coger fuerza dentro de la Iglesia Adventista, bautizando a gays y lesbianas y ordenando ancianos transexuales. En la misma sesión, en la doctrina de la segunda venida de Cristo, se cambia el término inminente por pronto. También se añade a la creencia número 5 que el Espíritu Santo es una persona como el Padre y el Hijo. El simposio Ellen White se celebra en la Universidad de Andrews y se difunde por todo el mundo. Niega la autoridad inspirada del espíritu de la profecía para definir la fe y la práctica doctrinales, y la afirma solo como guía teológica y práctica para aplicación en el tiempo final. Ese mismo año, el The White State llega a un acuerdo judicial con el hacker SDA Anonymous, y publica el resto de los escritos no publicados de la hermana White que han estado reteniendo durante años. La colección contiene aproximadamente 8.300 documentos mecanografiados, cartas y manuscritos que datan de 1845 a 1915. Aparecen muchos manuscritos donde se muestra que Jesús es el Consolador, viniendo a ellos en forma de espíritu como el Espíritu Santo, no como otra persona misteriosa o espíritu diferente al Padre o al Hijo. A la vez, el presidente de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, Ted Wilson, se reúne por primera vez con el secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, el 6 de abril en Nueva York. Las reuniones de seguimiento tienen lugar en Silver Spring, en la sede de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. También, Ángel Manuel Rodríguez, autor de un artículo titulado Una cuestión de filiación, Jerarquía Teológica Adventista del Séptimo Día, del Instituto de Investigación Bíblica, responde a una pregunta:
¿Qué quiere decir la Biblia cuando se refiere a Jesús como el Hijo de Dios? Su respuesta minimiza el lenguaje literal de la Biblia. Cristo es el eterno Hijo de Dios. Estamos tratando como un uso metafórico de la palabra hijo. El significado metafórico es que el Hijo no es el Hijo natural y literal del Padre. Un año más tarde, en 2016, Gannon Diop, director de Asuntos Públicos y Libertad Religiosa de la Iglesia Mundial de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, asiste a la Conferencia de Secretarios de Comuniones Mundiales Cristianas que se celebró en Roma, Italia. Todos los asistentes saludan al Papa en total sumisión. En señal de unidad, Gannon aplaude al papado. Ellen White escribió: «Los protestantes de los Estados Unidos serán los primeros en tender las manos a través de un doble abismo al espiritismo y al poder romano, y bajo la influencia de esta triple alianza, ese país marchará en las huellas de Roma, pisoteando los derechos de la conciencia». Este ministerio se mantiene gracias a tus aportes. Si quieres contribuir, ve a laverdadilustrada.com o a la descripción de este vídeo.